Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a los trabajos del quinto aniversario de Radio Epicentro. Antes de iniciar, me gustaría dar unas breves palabras. Cuando estábamos organizando este quinto aniversario, todos ya nos veíamos en Colima, cenando frente al volcán, transmitiendo desde un antiguo granero, ahora instalaciones de la Universidad de Colima. Todo súper organizado por Raimundo Padilla y el equipo de Epicentro Colima. En verdad no pensábamos que una pandemia nos detendría el aniversario. A principios del mes de marzo, Octavio, secretario de Radio Epicentro, me decía: Héctor, no vamos a llegar al aniversario con esta pandemia, hay que cancelarlo. Cosa que toda la mesa directiva y los organizadores de Colima apoyaron y predicamos, creo que con el mejor ejemplo. Estar haciendo los trabajos en línea, demostrando una continuidad de operaciones, demostrando que Radio Epicentro somos totalmente resilientes y buscamos la forma de hacer nuestro quinto aniversario virtual. Quiero agradecer a todos los que hacen posible este gran proyecto llamado Radio Epicentro. Hablar de 5 años de llevar la protección civil, la gestión integral del riesgo, la resiliencia, la seguridad en el trabajo, les puedo decir que no ha sido fácil. Estamos convencidos que es necesario seguir trabajando duro para poder llegar a cada una de las personas y empresas, a comprender y entender que la seguridad y la prevención no es un gasto, sino más bien es una muy buena inversión. Agradezco a cada uno de los integrantes, cada proyecto de Epicentro, a todos los que colaboran en hacer un programa en vivo en cada estado de la República, en Ecuador, en Colombia y próximamente en El Salvador. Agradezco a cada uno de los que escriben en Epicentro Blog, desde México, El Salvador, Argentina, Colombia, Venezuela, a quienes participaron con una donación en nuestro proyecto de la Andariega, a tener programas e infografías especializados en temas como sismos, meteorología, cuidados en el hogar. Quiero agradecer a Ramsés Contreras y a su equipo de trabajo, pero en especial a Manuel de Jesús, por apoyar en la elaboración de los videos de felicitaciones por nuestro quinto aniversario. Gracias a las dependencias de gobierno que han creído en nosotros y nos han abierto las puertas. Gracias a la empresa Atogapan, que desde el inicio del proyecto ha sido el patrocinador de todos los proyectos. Gracias a Mariano Catase por su apoyo incondicional. Pero en especial agradezco a cada una de las personas que nos escucha o lee desde los más de 80 países registrados en todas nuestras redes sociales. Hoy iniciamos nuestra celebración, 5 días totalmente en vivo con 38 conferencias, un maratón bastante complejo que lo está haciendo Eric Álvarez posible. Vamos a iniciar hoy, y creo que iniciamos con manteles largos, con el ingeniero Octavio Albores Sol. Octavio es ingeniero industrial, egresado del Politécnico, con especialidad en seguridad e higiene. Estudió la maestría en gestión de proyectos, maestrante en gestión integral de riesgos y maestrante en seguridad y salud en el trabajo. Cuenta con varios diplomados en seguridad e higiene, en protección civil e integración de programas internos. Certificado en Japón en materia de predicción de riesgos, certificado en Estados Unidos en materia de higiene laboral, bastantes cursos superiores en dirección de sistemas de gestión de seguridad integral, consultor en sistemas de gestión de medición y avance de la productividad por parte de la OIT, vicepresidente del Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil. Es presidente del Comité Técnico y vicepresidente de la Asociación de Seguridad e Higiene y Protección Civil, ACEPROC, director de la estación de Epicentro en Quintana Roo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo en Playa del Carmen, y además escribe en Epicentro Blog. Y el tema que nos va a presentar es enfoque del riesgo. Bienvenido, Octavio. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Muy bien, permítanme poner mi pantalla.
Ya ustedes me dicen, Héctor, por favor, si ya la están visualizando. Ya se ve. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Agradezco a Héctor esta oportunidad que me da de tener esta reflexión con ustedes, más que nada, sobre un tema que pues a todos nos apasiona seguramente, y que todos tenemos nuestro corazón en un sentido del riesgo, y que a veces también este sentido del riesgo también nos desvía un poquito de lo que es la parte fría del riesgo, ¿no? ¿Y por qué la parte fría? Porque a veces el riesgo lo tenemos que evaluar de esa manera. Tiene que ser una evaluación neutral. Y pues para mí es un privilegio poder abrir esta serie de conferencias en este quinto aniversario de la estación de radio Epicentro, que es una estación que hemos de alguna manera tratado de difundir todos los temas de riesgos. En un inicio era un proyecto nacional, se fue haciendo internacional y ahora, como ya dijo nuestro director, pues ya en más de 80 países. Y, y la plática que tuve la oportunidad de preparar el día de hoy es un tema que a veces a mí en lo personal también me ha causado muchos conflictos internos, en el sentido de que el enfoque del riesgo a veces no está muy claro, y, y nos lleva a una situación donde seguramente nosotros hemos visto imágenes como estas, ¿no? Y aquí yo les podría comentar acerca de una situación donde efectivamente fui testigo. Si alguno conoce la zona de Cobá, que son unas ruinas que están en Quintana Roo, al llegar a estas ruinas, del lado derecho hay un lago que tiene algunos cocodrilos. En alguna ocasión hubo una inundación por lluvias bastante fuertes en la zona. Realmente no se podía pasar ni siquiera hasta las ruinas, pero cuando fue bajando el agua, cuando ya había más acceso a esta zona, en lo que era la laguna hacia la carretera había una especie de playa, se formó una especie de playa que tenía no más de 1 metro de altura. Y pues los cocodrilos salían a esa playa a tomar el sol, imagínenselo como la boca abierta de esta imagen. Y las personas que estaban arriba junto a la carretera, pues se bajaban a tomarse la fotografía, la famosa selfie, pero no faltó la persona que tomó la decisión de bajarse para estar un poquito más cerca del cocodrilo. El cocodrilo, pues, él estaba tomando el sol con la boca abierta, se toma una selfie, se sale, otro ve que alguien tuvo el valor, bueno, también hace lo mismo. Eh, Otro extranjero se toma la foto, ve que el cocodrilo no se mueve, pide que le pasen a su hija. Primero la abraza, se toma la foto, después la pone junto a él, de pie la niña, se toma la foto, ve que el cocodrilo no se mueve. ¿Qué es lo que hace? Se aleja a él y le toma una foto a la niña sola, y le pide que dé 1 o 2 pasos atrás. Y, y no quiero ser alarmista, no quiero terminar con un mal desenlace, pero imagínense el riesgo al que estamos exponiendo no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos, cuando no tenemos una perspectiva de lo que puede llegar a suceder cuando hay un peligro presente. Y los que nos dedicamos a este tema, pues desafortunadamente a veces tenemos una visión de túnel. Y que si bien algunos podemos tener a lo mejor una visión de túnel muy sofisticada, tal vez muy, inclusive ni siquiera de este planeta, no somos tan buenos en la cuestión de los riesgos, que nuestras metodologías, que nuestro conocimiento, que el análisis que hacemos prácticamente es inclusive hasta de otra galaxia, ¿verdad? Algunos, pues a lo mejor tenemos una visión de túnel muy sofisticada, muy culta, muy preparada, eh,
pero desafortunadamente no deja de ser una visión de túnel, y algunos quizás con muchos años de experiencia, muy antigua esa información que tenemos, tanta información en la que hemos podido de alguna manera nosotros interactuar con el riesgo, que esa experiencia prácticamente no nos la supera nadie. Desgraciadamente, pues caemos precisamente en esa visión de túnel donde el riesgo que nosotros conocemos, para nosotros es el único que existe. Hay autores como es Alan Lavelle, como Gustavo Wilson, entre otros, y que seguramente desde mucho antes de ellos ya habían diferentes sociólogos que hacían este tipo de estudios, y donde, si ustedes recuerdan, cuando nos hablan de las vulnerabilidades en una sociedad, nos empiezan a marcar vulnerabilidades como las económicas, las sociales, las políticas. Yo aquí anexé lo que es la parte laboral. Hoy en día que estamos, pero muy relacionados con la parte sanitaria o de salud, pero que si nosotros analizamos un poquito lo que estamos viviendo con respecto a esta situación, mucho de lo que está desafortunadamente haciendo más grave todavía esto es o la cultura o la parte social. ¿Cómo sociedad estamos tomando esta situación sanitaria que estamos viviendo? Entonces, el riesgo lo vamos de alguna manera relacionando con lo que estamos viviendo, y este riesgo se va convirtiendo en un tema de actualidad o en un tema de una situación del momento, pero no analizamos más allá de lo que podemos estar viviendo. Y por eso es importante el hecho de que cuando hablamos nosotros del término seguridad, que entendamos que primero la seguridad es una actividad multidisciplinaria que nos va a llevar a prevenir y controlar cualquier tipo de riesgo para evitar todo tipo de pérdidas. Y cuando nosotros entendemos entonces que esta actividad multidisciplinaria nos debe de llevar a controlar o a prevenir estos riesgos, pues deberíamos entonces entender primero qué es el riesgo y sobre todo cuál es el enfoque de riesgo que yo necesito o que yo requiero para aquel tema del que estoy tratando. En ese sentido, cuando hablamos de precisamente de riesgos y de peligros, y aquí también es importante el mencionar de estos conceptos, tanto de peligro como de riesgo, ¿qué es lo que queremos alcanzar con ellos? Y entonces partimos precisamente de un concepto que, si bien en la parte de seguridad industrial tiene una connotación, para la gestión de riesgos de desastres puede tener aparentemente una connotación diferente. O inclusive si lo tratamos de ver desde el punto de vista ambiental, podríamos nosotros pensar que la connotación que le estamos dando al peligro es diferente. ¿Qué es lo que nos dice uno de los conceptos de la seguridad industrial que la Organización Internacional del Trabajo y algunos autores de diferentes temas de seguridad industrial relacionados con el riesgo, y que aparentemente cuando utilizan la palabra peligro y riesgo es utilizada de manera indistinta? La realidad es que no es así. La realidad es que cuando hablan de un peligro, manifiesta que es una característica, y aquí nos dice que es química o física, una característica inherente de aquello que estamos analizando, obviamente, que tiene una energía potencial que puede causar un daño. ¿El daño a quién? Puede ser a la persona, a la propiedad o al ambiente, ¿no? Pero aquí la cuestión importante de ese concepto de peligro es que existe la posibilidad de un daño. ¿Sí? Vamos a dejarlo así como una palabra clave para el concepto de peligro desde el punto de vista de seguridad industrial. De hecho, también en la norma ISO 45001, cuando habla de este concepto, nos dice que, y en el numeral 3.19 de este mismo estándar de ISO,
que es una fuente con un potencial para causar lesión o deterioro de la salud. Está muy enfocado a la cuestión de el daño a la persona o de la salud, daño a la salud, porque obviamente el concepto está enfocado a eh, los accidentes de trabajo o las enfermedades de trabajo. Entonces, esa connotación que se le da a este concepto de peligro va en función de lo que está buscando o la ISO 45000 o en el caso de la OIT cuando habla de los accidentes de trabajo o accidentes mayores, o en el caso de Joaquín Casal de España, que es uno de los mejores riesgólogos que hay, pues tienen ellos ese enfoque. Cuando hacemos el análisis, por ejemplo, de la gestión de riesgos de desastre y desde lo que es la terminología que ha marcado la estrategia internacional para la reducción de riesgos de desastres, ellos, aunque definen la amenaza o el peligro, ellos dicen que es un evento físico potencialmente perjudicial, un fenómeno, una actividad humana que puede causar una pérdida. Esta pérdida la podemos también considerar como un daño, ¿sí? Y aquí nos los divide, dice de vidas, lesiones, daños materiales. Y entonces esta palabra de daños, de alguna manera, en la parte de seguridad industrial, refiere precisamente hacia el mismo contexto que le está dando, en este caso, la definición de la gestión de riesgos de desastre. Ahora bien, en ese mismo contexto de análisis de este término, que si bien nosotros de alguna manera conocemos, y dependiendo del enfoque que le estamos dando, es de alguna manera relevante el que tengamos los diferentes conceptos que se manejan, porque en función de precisamente el alcance que yo quiero obtener del riesgo, el objetivo que yo estoy buscando con ese riesgo, va a ser la línea por la que yo voy a estar trabajando en cuanto a inclusive su propio concepto. Otro concepto, que en este caso es el riesgo, si lo volvemos a analizar de la misma manera, en el caso de la seguridad industrial nos dice, es una expresión cuantitativa o cualitativa de una posible pérdida que va a considerar la probabilidad de que un peligro resulte en un evento adverso como sus consecuencias. ¿Cuáles son las palabras claves para este concepto? La expresión, esa expresión que nosotros hemos escuchado de bajo, medio, alto, que le damos a veces números 1, 2 o 3, o que le damos letras A, B, C, o le ponemos colores rojo, amarillo, verde, azul. Entonces hay una infinidad de maneras de determinar esta expresión, pero una expresión que lo que nos está marcando es la posible pérdida que puede tener al materializarse un peligro, la probabilidad de que se materialice precisamente ese peligro, pero también sus consecuencias. En otras palabras, aquí ya lo que tenemos nosotros es una cuantificación de los daños que va a ocasionar ese peligro. En el caso de la norma ISO 45001, dice efecto de la incertidumbre, ¿no? En su numeral 3.20. Aquí podríamos decir, bueno, este concepto está o muy raro, o muy simple, o le falta, ¿no? Pero el mismo estándar de ISO nos marca algunas notas donde nos da ciertos parámetros a qué se refiere el estándar con esa cuestión de incertidumbre. Y de nos va a hablar primero que es una desviación de lo esperado. Aquí nos maneja ya lo positivo y lo negativo. Hemos escuchado algunos autores que nos hablan de un riesgo positivo,
muchas veces se nos complica el entender este riesgo positivo, porque es que hablamos riesgo, siempre lo relacionamos con pérdidas o con daños, ¿no? Y sobre todo desde el concepto del mismo peligro. Nos habla también el mismo estándar de una incertidumbre, ya sea de deficiencia de la información o relacionada con la comprensión de los conocimientos de un evento, como cuestiones de probabilidad, y vean el concepto anterior, maneja también la parte de probabilidad. Entonces, no nos quedemos solamente con estas 4 palabras que se vuelven a veces aparentemente muy sencillas, sino hay que leer todo el contexto que nos está marcando la ISA 45000 para el entendimiento de este concepto del riesgo. Y desde el punto de vista de gestión de riesgos de desastre, aquí nos dice la probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas, ¿sí? Como nuestro tema es riesgo de desastre, obviamente esas pérdidas a las que va a estar relacionado este riesgo son de muertes, lesiones, la propiedad, el ambiente, interrupción de actividad económica o deterioro ambiental, que va a resultar de la interacción entre la amenaza, para nosotros en México el peligro, y las condiciones de vulnerabilidad. Y entonces aquí viene otro término que en el caso de la seguridad industrial no se maneja como una parte de análisis, pero que al final de cuentas, de una u otra manera, esta vulnerabilidad también existe. Por ejemplo, en un trabajador que tenga unas ciertas condiciones de salud y se va a exponer a un ambiente de riesgo, pues obviamente esa vulnerabilidad por parte de la persona va a incrementar el nivel de riesgo. Entonces, quizás no se maneja de esa misma manera como se maneja en la gestión del riesgo de desastre, pero al final de cuentas también existe esa vulnerabilidad. Ahora bien, ¿cómo resumen de estos conceptos? Pues el peligro es una condición que la podemos identificar, es una realidad y en este caso no la podemos manipular, a menos que eliminemos 100% el peligro y que no exista y por lo tanto no habrá un peligro que analizar y no va a existir un riesgo. El que nosotros podemos de alguna manera manejar y manipular es precisamente el riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo se construye, el riesgo lo modificamos y, como dije anteriormente, este riesgo se puede evaluar. Obviamente, para evaluarlo necesito metodologías, necesito criterios, necesito conocimiento de aquellos peligros que quiero evaluar. Y al momento de la toma de decisiones, sobre todo cuando hablamos de decisiones ejecutivas, ese riesgo se convierte en una elección. Pero si ponemos un poquito sobre la mesa una elección para quién, pues se convierte en una elección para quien realiza las políticas públicas. Desde el momento en cómo se crean esas leyes que estamos hablando sobre el riesgo, pues nosotros estamos poniendo las bases o sentando las bases para que se disminuya o se eleve inclusive el riesgo. Si nosotros lo analizamos desde el punto de vista gerencial para una empresa, para una organización, desde el momento en que este gerente toma decisiones con respecto a la aplicación o no de esas políticas o de las buenas prácticas en relación a los riesgos, también se convierte en una elección para ese gerente a su empresa en cuanto al riesgo. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista de un trabajador o de la sociedad con lo que estamos viendo hoy en día, la toma de decisiones en que si uso o no utilizo un cubrebocas, de que si utilizo o no utilizo en el centro de trabajo unos guantes o el equipo de protección personal que se me entregó, estoy tomando una decisión en el nivel de riesgo que quiero trabajar. Entonces, al nivel que corresponda, nosotros podemos elegir el nivel de riesgo en el que estamos trabajando. Hay una organización, un instituto de gestores de proyectos de los Estados Unidos, que es uno de los institutos más reconocidos a nivel
internacional. Y dentro de los puntos que se manejan para la elaboración, para la supervisión y para el planteamiento de un proyecto, es la gestión de los riesgos precisamente. Y vean cómo desde el punto de vista de proyectos, independientemente del tipo de proyecto que estemos hablando, ellos ya manejan el riesgo. Sin embargo, en este caso, en la gestión de proyectos no se maneja el término peligro ni el término vulnerabilidad. Todo le dan la palabra riesgo, ¿no? Y entonces, cuando hablan de peligros, refieren riesgos. Y cuando hablan de riesgos, mencionan riesgos. Entonces, quizás la terminología para este instituto, bueno, se quedó solamente con la palabra riesgo. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un análisis de la metodología que da el PMI, pues la verdad es que sí está identificando peligros en las diferentes etapas de un proyecto, como pueden ser peligros técnicos, peligros de gestión, comercial, externos, y cada uno de ellos a su vez subdivididos en otros tantos temas de peligro, y que después de aplicar una matriz de riesgos, bueno, determinamos el nivel de riesgo que tiene cada uno de esos aspectos que se evalúan en el peligro. Entonces, aquí tenemos otra forma de ver la evaluación de los riesgos desde el punto de vista proyectos. Y así podríamos platicar sobre diferentes puntos de vista en cuanto al riesgo. Decíamos entonces que el riesgo es una expresión donde nos va a manejar de diferentes maneras cómo nosotros podríamos evaluarlo, inclusive tener una serie de connotaciones en cuanto a cómo quiero expresarme en cuanto al riesgo, y todo esto tiene que partir de una serie de criterios. Y de criterios empezando por el hecho de cuáles son aquellos factores o variables que me van a modificar precisamente ese riesgo. Pero además yo necesito tener en la mano todo lo relacionado a la manera en que quiero analizar la posible materialización del peligro. Que cuando yo tengo todos estos elementos en la mano, ahora sí puedo generar un análisis. ¿Para qué? Para llegar a ese resultado que se llama riesgo, ¿sí? En otras palabras, y como nos lo manejan precisamente todos estos sistemas de gestión de ISO. Primero, es importante establecer cuál es el contexto del riesgo del que yo estoy tratando. Lo estoy viendo desde el punto de vista laboral, lo estoy viendo desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de protección civil, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de proyectos. O sea, primero hay que centrarnos en que riesgos hay demasiados. La protección civil no es un pulpo. La protección civil tiene muy marcado cuáles son los riesgos a los que va a estar su alcance, pero también la seguridad y salud del trabajo va a tener su alcance como cuestión laboral. Y la cuestión ambiental también va a tener su alcance con los impactos ambientales. Entonces, establezcamos primero ese contexto del riesgo que estoy tratando. En base a ese contexto, bueno, ¿cuáles van a ser entonces, ahora sí, los peligros relacionados al contexto que planteé desde un inicio? Entonces, analizamos los peligros y vean cómo aquí el término que nos dan es análisis de peligros, no análisis de riesgos. Si vemos los conceptos anteriores, realmente lo que estamos haciendo es un análisis de peligros. ¿Para qué? Para entonces, después de aplicar esa metodología de análisis, voy a obtener como resultado el riesgo. O sea, hago una evaluación y obtengo el riesgo. Pero además, aquí lo importante no es solamente quedarnos en el conocimiento de saber que un riesgo es medio, que es alto, o que un riesgo es crítico, ¿no? Sino es, ¿y después qué hacemos? Hemos platicado con muchos de ustedes que una de las peticiones que nos hacía el ingeniero Enrique Guevara, sobre todo para los programas de protección civil, es que antes de marcar los planes de contingencia, deberíamos de tener un plan de reducción de riesgos. Ya los evaluamos, ya sabemos que tenemos el problema, bueno, ¿qué vamos a hacer para que no se materialice el peligro?
Si está en nuestras manos hacer que no se materialice, pues sería lo mejor. Y si no, disminuirlo o controlarlo en la medida de lo posible. Entonces, ¿qué tratamiento le vamos a dar al resultado de ese análisis? A los riesgos, sobre todo a los críticos. Para poder hacer todo esto, necesitamos tener una consulta y comunicación con todos aquellos que están directamente relacionados con ese riesgo que planteamos en un inicio. Hay que hacer un levantamiento en campo. No recomiendo que esto de los análisis sea solo de escritorio. Necesitamos contactarnos con la gente que tiene la experiencia del tema del riesgo que estemos tratando y obviamente debe tener un seguimiento y sobre todo una revisión ejecutiva de cómo estamos en el estatus de estos riesgos. En la siguiente diapositiva no voy a hacer mucho énfasis en una de las fórmulas que nos ha presentado el ingeniero Henry Peralta en cuanto a la fórmula del riesgo y los peligros, la vulnerabilidad, etcétera. Aquí lo único que quiero comentar con ustedes es que el riesgo está relacionado con lo que es el peligro y la vulnerabilidad. ¿A qué nos lleva esto? A que entonces estos peligros que veíamos en un inicio, pues obviamente están relacionados también con estas vulnerabilidades, perdón, están relacionadas directamente también con los peligros, con los riesgos, con las pérdidas, y ese contexto nosotros podríamos darle a cada uno de nuestros riesgos. Por lo tanto, queremos trabajar en materia de protección civil, bueno, vámonos a la parte natural, o a los riesgos naturales, quizás algunos causados por el hombre también. Queremos trabajar un aspecto laboral, vayámonos precisamente a los riesgos laborales, una cuestión de salud, vamos a la sanitaria, a la parte política, etcétera. Entonces va a depender mucho del tipo de riesgo que nosotros queremos analizar. Si tenemos conocimiento de, pues, no solo de los conceptos y de las metodologías, y tenemos voluntad en querer analizar estos riesgos, y sobre todo la capacidad, que no dudo que la tenemos todos los que estamos escuchando esto, nos va a llevar a buenos resultados. Cuando hablamos de riesgos, lo que tratamos es de disminuir la probabilidad de pérdidas que existen cuando los peligros se pueden materializar. Muchísimas gracias. Y dejo los micrófonos a quien sigue. Estimado amigo Octavio, ahí me escuchas. ¿Te escucho? Claro. Oye, pues a nombre de Epicentro, te hacemos llegar ahí un breve reconocimiento por tu participación en el 5º aniversario de Epicentro con el tema El enfoque del riesgo. Muchísimas gracias, en verdad. El que tú participes en el blog es un placer leerte, es un placer escucharte con este tipo de temas. Muchísimas gracias, amigo. Gracias. Por ser parte de esta familia. Gracias, a sus órdenes.